mejor no la dan así. Gracias por permanecer con nosotros. Entramos al Café de Diario 55, una entrega especial en el día de hoy. Ni siquiera nuestro invitado lo sabe, lo va a saber ahora. Y es que precisamente nosotros estamos ya en la fase final de un diplomado de Derecho Constitucional y Comunicación, auspiciado por el Tribunal Constitucional y organizado por la Fundación Justicia y Transparencia, por el Colegio Dominicano de Periodistas Seccional de Santiago y por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en su recinto de Santiago. Y vamos a aprovechar este conversatorio con un experto en asuntos constitucionales, como lo es nuestro invitado, el doctor José Darío Suárez, precisamente para presentarlo como trabajo final, profesor, de nuestra amiga, de nuestra compañera Marisela Gutiérrez y nuestra compañera, la periodista Marisela Gutiérrez y nuestra compañera Carolina Sosa Tavares, que en grupo nos reunimos para decidir hacer porque fue de las exigencias del diplomado. No se sorprenda. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Ante todo, le felicito porque usted ha demostrado una capacidad de superación enorme. Lo que le van a dar es el diploma, pero ya usted lo tenía. Usted era un estudioso de los asuntos constitucionales, sí, antes de hacer ese diplomado. Si viene de usted, a mí me, sí, es verdad, a mí me compromete a seguir hurgando, sí, y mantener el camino. Vamos a degustar el mejor café, una manera diferente, el café Santo Domingo, el café de siempre. Antes de entrar en materia con el doctor José Darío Suárez, os vamos a hablar de, gracias Xiomara. Doctor, está en la palestra los procedimientos, está en cuestionamiento y todavía muy difuso la tarea del Tribunal Constitucional como órgano vigilante, rector. Está en la palestra la decisión de la ley observada por el presidente de la República, que precisamente la Constitución de la República en sus artículos 99, 101, 102 y 103 como que medio explica. Hay dos bandos, uno que plantea que no hay capacidad de veto, hay otro que plantea que la sanción final de la ley pudiera conservarse, como dice el artículo 102, 103, dos legislaturas consecutivas, y pudiera, si no se ponen de acuerdo, si no se afinan, si no se perfecciona la ley, como lo establece el 99, pudiera entonces proclamarse o promulgarse como ley la de Loma de Miranda. Sobre todos esos aspectos vamos a hablar en el día de hoy, pero vamos a comenzar sobre el Tribunal Constitucional. La nueva Constitución de la República se establece que es una constitución de avanzada. Usted trabajó en el borrón de la nueva Constitución. Vamos a reiterar eso primero para poder entonces entender de dónde surge el Tribunal Constitucional. Sí. Ciertamente, la Constitución del 2010 es una constitución que sobresale en la historia constitucional dominicana por los procedimientos que se usaron para su elaboración. No fue el fruto de dos o tres personas que se reunieron y en privado elaboraron un borrador y eso fue llevado al Congreso y el Congreso levantó la mano y aprobó. Como era costumbre en las 37 anteriores. Sí, señor. Así era. Normalmente fueron así. Todas las otras constituciones. En esta constitución, eso amén de que se habla de que algunas constituciones anteriores, y de hecho es verdad, fueron aprobadas por constituyentes, pero no por verdaderas constituyentes manejadas también, porque eso se maneja. El problema de una constituyente es quién la elige,
quiénes van a representar en esa constituyente, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, qué mecanismos, a qué sectores representan. ¿Qué mecanismos se utiliza para la elección? Muy complicada. Sí. Entonces, esta constitución, aunque no fue elaborada por una constituyente, sí se hizo un ejercicio de democracia que en el país no tenía precedentes. O sea, nombrar una comisión y que esa comisión a su vez hiciera consultas populares y se reuniera con la base del pueblo de los que quisieron. ¿Y qué comisión? Porque hay gente que no quiso. ¿Y qué comisión, doctor? Sí. ¿Qué comisión de expertos, todos conocidos, reconocidos juristas? Originalmente, excepto uno que no terminó en la comisión. Pero ese que no terminó fue mi profesor, sí, me imagino, Luis Gómez. Sí, Luis Gómez. Profesor mío también. Sí, sí. Y profesor del presidente Leonel, creo que fue también. Sí. De Leonel Fernández. Y entonces, fue un ejercicio democrático en la elaboración. A mí me dio mucho gusto en la zona que a mí me tocó trabajar, básicamente en el norte, Puerto Plata. Y cómo la gente participaba en aquellos opinando a su nivel, lo que ellos entendían que debía contenerse en una constitución. ¿Cuál fue el procedimiento establecido por la comisión para poder recibir esa lluvia de ideas de todos los sectores de la vida nacional? Bueno, en esa tarea nosotros contábamos con el aval técnico de un ministro de la presidencia, que era Carlos Dore Cabral, que tenía un departamento que era el soporte de todas aquellas lluvias de ideas, recogían los resultados, y entonces nosotros, a base de las opiniones que alcanzaran los mayores niveles de consenso, entonces, porque no quiere decir que todo lo que se propuso ahí iba a ser tomado en cuenta por la comisión. Me imagino las cosas que se propusieron ahí. Se tabularon y la de mayor nivel de coincidencia. Y quiero que sepa que el asunto del Tribunal Constitucional salió como uno de los puntos de mayor consenso en esas consultas. Sí, la creación del Tribunal Constitucional. O sea, no una idea de Leonel Fernández en su momento, ni una imposición. Eso salió en las consultas. Sin embargo, la comisión no propuso la creación de un Tribunal Constitucional con ese nombre, sino de una sala constitucional, que era lo mismo. De una cuarta sala en la Suprema pero independiente de las otras salas. Okay. Es decir, que para los fines era lo mismo. Sí. Un tribunal constitucional independiente, pero como parte de la Suprema Corte de Justicia, como una sala más. Porque entendimos como que era muy brusco traer un tribunal constitucional ya en la experiencia europea, traerlo al país. Pero a fin de cuentas lo que se aprobó fue lo mismo. Es decir, los mismos textos que nosotros propusimos, lo mismo, lo único que se le cambió el nombre. ¿Cómo fue en vez de sala? Tribunal Constitucional. Separarlo por la cuarta sala, que es una experiencia de otros países también. En vez de sala, Tribunal Constitucional. Pero el contexto y el texto de la redacción es lo mismo. Yo personalmente creo que fue muy atinada la creación de un Tribunal Constitucional, aunque las aspiraciones eran bastante elevadas. ¿Cómo fue entonces el proceso de elección de los temas? ¿Cómo ustedes depuraban por la comisión, me imagino, por sectores o por provincias? Después que nosotros hicimos las consultas, entonces pasamos a una fase de discusión entre nosotros de los temas. Y partíamos de la exposición de los mismos miembros de la comisión de un tema específico. Por ejemplo, la constituyente o la asamblea revisora, un tema. Alguien exponía ese tema, nosotros discutíamos, porque también nosotros teníamos que lograr un proceso de internalización de muchas cosas y discutir muchas cosas. Afinar ciertas cosas ahí. Entonces, después de discutir, nos dividimos por temas en grupos, la redacción por parte de la Constitución. Por ejemplo, alguien se encargó de derechos fundamentales, otro del procedimiento de reforma, y así sucesivamente, otro del poder legislativo, el poder judicial. Y entonces, con esos borradores elaborados por miembros de la comisión, entonces comenzamos a discutir el texto final por parte. ¿Qué tiempo dilató eso, doctor? Nosotros tuvimos más de como 2 años. 2 años. 2 años.
fue en el 2006, y terminamos como en el 2008, y el Congreso duró 2 años más. El Congreso hizo consultas otra vez, incluso yo fui invitado a exponer en el Congreso sobre temas de reforma. Es decir, que fue un trabajo, un ejercicio democrático, que déjeme decirle, está dando sus frutos. Está dando sus frutos. Yo estuve esta semana en el Tribunal Constitucional en una audiencia y me gustó ver la solemnidad de aquel tribunal y con la responsabilidad que está asumiendo su rol el Tribunal Constitucional. ¿Cuál fue la diferencia entre lo que ustedes propusieron, que fue al Congreso, porque era ahí donde tenía que ir, y lo que el Congreso finalmente aprobó? Bueno, hay muchas diferencias. Hay cuestiones, no de fondo. De fondo yo diría que las diferencias son mínimas. Pero de forma. Pero de forma hay muchas. Por ejemplo, nosotros aspirábamos a una Cámara de Diputados con 150 diputados. Se elevó a 190, creo 190, que hay. 190 hay ahora. Y cosas así, numéricas. Si nosotros aspirábamos a un porcentaje, quizás se bajó, pero la verdad que el borrador sirvió de base para esa elaboración del nuevo texto constitucional. Hoy, por ejemplo, en la prensa de hoy ustedes pueden ver lo que es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional acaba de anular un decreto que ordenaba una expropiación de unos terrenos en Luperón, bueno, está en la prensa de hoy. Y donde ese decreto había sido un decreto que ordenó la expropiación de unos terrenos, había sido anulado por un tribunal de tierra de jurisdicción original. Confirmada la sentencia en el Tribunal Superior de Tierra. Se recurrió al tribunal. Se fue a la casación y casación también declaró inadmisible el recurso. Y el Ejecutivo dictó otro decreto expropiando otra vez los terrenos. Y el Tribunal Constitucional en el día de hoy acaba de anular ese decreto. De esa facultad del tribunal debemos de hablar precisamente, porque son de las cosas positivas que... Algunos cambios también fue en el ámbito electoral, por ejemplo, el tema de las elecciones, todo eso también fue cambiado. ¿Qué ustedes proponían? Bueno, lo que propusimos se acogió, eso está en la Constitución actual. Está el caso, lo primero es la fecha de las elecciones, el famoso 16 de mayo, que era de la era de Trujillo, una herencia trujillita. El 16 de mayo se celebraban elecciones. Ya las elecciones se celebran el tercer domingo del mes de mayo, una y otra el tercer domingo de febrero. Están separadas las elecciones. Pero a partir del 20. Pero a partir del 20. Por ejemplo, esa bellaquería de ponerla, nosotros era instantáneo que nosotros queríamos que sucediera. Sin embargo, en el Congreso le pusieron un transitorio a la Constitución de la República y poca gente se ha dado cuenta de esto. Un transitorio. Un transitorio que dice que para el 16 todas van juntas. Todas van juntas. Y fíjese, ahora en el 16 vamos a tener la junta de las dos elecciones, de la legislativa. A ese transitorio es que se refiere el doctor Suárez, cuando ciertamente pudimos haber comenzado, iniciado a la separada en el 16, pero el Congreso, en esa de las travesuras históricas que comete, coló por ahí el transitorio para que en el 16, cuando ellos terminan, precisamente todos juntos. No, y se puso por 6 años y todas esas cosas. Y el tema de la reelección, eso fue... La reelección, el cambio que nosotros, el tema de la reelección, no recuerdo que propusimos que fuera la fórmula que está actualmente. De la que está vigente. Uno y volver. Uno y volver después. Con un intervalo. Con un intervalo de otro. Con un intervalo de 4 años y volver. José Darío Suárez es nuestro invitado en el día de hoy en esta conversación importante e interesante, especial para nosotros en este día en Diario 55. El café de Diario 55 se prestigia con la presencia del doctor José Darío Suárez. Y continuamos aquí en el café de Diario 55 con José Darío Suárez, jurista, experto constitucionalista. Está con nosotros dándonos
Un panorama general de lo que es la Constitución y sobre todo sobre el tema de la decisión de Loma Miranda, pero eso vendrá más adelante. Seguimos conversando sobre los beneficios de esta nueva Constitución, que a veces la gente critica más, pero de fondo no vemos todos los beneficios que estamos obteniendo de ella. Lo que pasa es que normalmente el común de la gente evalúa por resultados. Por resultados particulares, digo yo. Sí, hasta que la gente no ve un resultado, no es un poco escéptica sobre lo que se va a lograr, o la perspectiva de lograrlo. Sin embargo, 4 años en vigencia ya es posible que pudiéramos identificar algunos logros. Sí. Ustedes como constitucionalistas pudieran, más que nosotros, identificarlo. No, usted en ese diplomado que usted hizo, seguro que se habrá percatado de las bondades que tiene esta nueva Constitución. Por ejemplo, yo recuerdo que en el seno de la misma comisión había comisionados que decían que el amparo no había que ponerlo en la Constitución, el recurso de amparo, porque ya eso estaba en una ley, que teníamos también, somos signatarios de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que eso ya está en el derecho internacional, y yo siempre era partidario de que se pusiera, porque no es lo mismo darle un rango constitucional a una figura jurídica que dejarlo en el marco de una ley y bajo la discusión de un tratado, que siempre hay discusiones sobre los convenios y tratados. O sea, la consignación del recurso de amparo como un derecho, como una instancia, es beneficioso para la sociedad dominicana. Fundamentalmente, mire, los derechos fundamentales, que son fundamentales precisamente cuando los derechos humanos se incorporan a la Constitución, pasan a considerarse derechos fundamentales. Inherentes al ser humano. Sí, porque la evolución sintética de los derechos humanos es, primero, la concepción de que hay derechos que nacen con la persona, que son inherentes al ser humano, como la vida, por ejemplo. Después vinieron las declaraciones de derechos, las grandes declaraciones, la francesa, la americana. Las declaraciones universales de los derechos. Y todavía ahí los derechos humanos no tenían mecanismos de protección, denuncia, cuando lo violaban. Cuando se violaban esas convenciones, denunciar su violación. Pero después se decidió llevarlo a las constituciones, la incorporación de esos derechos a la Constitución de la República. Y todavía ahí los derechos no tenían garantía de cumplimiento, porque podían ser conculcados, violados, y no se podía, no se tenía la garantía constitucional de ello. Entonces, el habeas corpus para la libertad física y corpórea, que nosotros lo tenemos desde el año 1914, era la única garantía que tenían los derechos relativos a la libertad física, que tenían un derecho constitucional fundamental que lo garantizaba, que era el habeas corpus. En un plazo determinado y breve, el tribunal tenía que conocer el habeas corpus. Entonces, todos los demás derechos constitucionales fundamentales no tenían protección. El amparo, aunque lo teníamos incorporado en nuestro ordenamiento desde los años 70 y pico, fue una letra muerta aquí. Prácticamente el amparo no tenía el uso que tiene hoy día. Entonces, a la Constitución crear, la del 2010, crear este derecho procesal fundamental que se llama el amparo. Ahora usted nota que, bueno, el Tribunal Constitucional, que tiene la revisión de los amparos, a su cargo la revisión, está abarrotado de amparo. Mire un ejemplo del tema del Internet, de los impuestos sobre el Internet, donde hubo un amparo. Para eso está el habeas data, que también es otro mecanismo. Son incorporado a la nueva Constitución. El habeas corpus, habeas data, el amparo para todos los otros derechos y el habeas data para los derechos informáticos y relacionados. Interesante. O sea que podemos decir, profesor, que ciertamente la sociedad dominicana está ya recibiendo los beneficios de esa nueva Constitución del 2010. Hace tiempo ya. Y eso, que hay todavía niveles de ignorancia de la población que no conoce algunos mecanismos. Ese recurso de amparo directo
amparo directo. Y expedito, ¿no? Rápido, y el amparo preventivo, que es el que se dio precisamente recientemente con un caso muy específico. No, y el de cumplimiento. El de cumplimiento. Hubo uno que se ordenó el reingreso de un general. Bueno, estos días también el Tribunal Constitucional acaba también de corroborar eso. No, y con la ley el decreto, la disposición de la Dirección General de Impuestos Internos, que se recurrió a un paro preventivo, detuvo la acción inmediata en lo que se conoce el caso. Esos son de los beneficios. Esos son beneficios totalmente directos. Lo que no se ha visto, por ejemplo, todavía, es el beneficio del defensor del pueblo, como que todavía no ha calado, no sé si, pero deberá jugar su rol también como defensor de los derechos de los administrados frente a la administración pública. Ese otro renglón que debería completar ese proceso. Es decir, que en un caso de corrupción, esa sería la entidad mucho más viable para llevar los casos. Aunque no lo lleva, no lleva, pero de denunciar ante la autoridad, la comisión de hechos de corrupción. Esa es la función del defensor del pueblo. Díganos, háblenos un poquito entonces sobre el Tribunal Constitucional, que surge y es producto de la nueva Constitución y de la Constitución vigente y promulgada el 26 de enero del 2010. Ese Tribunal Constitucional, algunos dicen que es un órgano supremo, superior a lo superestado. Ciertamente es un órgano vigilante, fiscalizador. Parece ser que lo que llega ahí, de ahí no hay más nada. De ahí no hay otra instancia superior. Bueno, usted sabe que en el mundo hay dos formas, casi tres, de controlar las violaciones a la Constitución o de proteger la Carta Fundamental. Que es la Constitución, de la que ya definimos, es avanzada. Tenemos una que mucha gente envidia en el extranjero. Exactamente. Entonces, los pioneros en el control constitucional son los americanos. En el año 1803, en los Estados Unidos se inició el procedimiento de control de la constitucionalidad por vía difusa o por vía de sección. Es decir, que en los Estados Unidos, cuando usted tiene un litigio y le quieren aplicar una ley, en ocasión de ese litigio, usted puede decir, un momento, esa ley es inconstitucional y por ende a mí no se me puede aplicar. Entonces usted puede en ese mismo litigio, por vía de sección, recurrir e interponer un recurso de inconstitucionalidad. Ese fue el sistema pionero y ese era el sistema que nosotros teníamos. Pero posteriormente en Europa, en Austria básicamente, se crearon los famosos tribunales de garantías constitucionales, donde usted puede, por una acción directa, no esperar que ocurra un litigio, sino usted ir allá directamente al tribunal. Por supuesto, si tiene la calidad, en el caso nuestro, para hacerlo, usted puede ir e interponer un recurso de inconstitucionalidad directa, es decir, pedir al tribunal que se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de esa ley, o de cualquier norma subalterna, decretos, reglamentos, en fin. Entonces, los franceses tienen el control previo, que es antes de la elaboración de la ley, tiene que pasar por el Consejo Constitucional en Francia. ¿Podemos decir entonces que el Tribunal Constitucional es el guardián, el vigilante, el fiscalizador? Así mismo lo dice la Constitución. Es el guardián de la Constitución. De que se aplique, de que se respete la Carta Sustantiva de la Nación. Nosotros tenemos algo de los tres sistemas. Tenemos el difuso, tenemos el Tribunal Constitucional, que es el concentrado, y tenemos también el control previo de los tratados internacionales. Eso lo tenemos a partir de 2010. Bueno, satisfechos nosotros en lo que va despacio con estas explicaciones y estas enseñanzas que nos ofrecen el día de hoy
para que la sociedad dominicana se empodere de esos derechos, de esos deberes, pero también de otros derechos y de toda esta estructura del Estado Dominicano que nos ha proporcionado la nueva Constitución con la creación del Tribunal Constitucional y el ejercicio que hasta el día de hoy ha estado surtiendo sus efectos positivos en favor de la sociedad dominicana. José Darío Suárez, experto constitucionalista, es nuestro invitado en el día de hoy. Continuamos aquí en el Café de Diario 55 con el jurista José Darío Suárez. Señor Suárez, sobre el tema de ya metiendo de manera específica la ley Loma Miranda, bueno, ya ahora no es ley. Lo que fue la ley. Lo que fue la ley. Si hubiese sido en Francia, que usted puso ese ejemplo muy claro, tendría que haber ido al Tribunal Constitucional antes de control previo. Aquí no funciona de esa manera. Aquí hay comisiones dentro del Congreso que podrían evaluar eso y entonces van ya al Poder Ejecutivo para su promulgación. Pero en este caso, el presidente dijo que había una serie de violaciones a la Constitución sobre este aspecto. Eso no debería pasar, eso no debería ser el Tribunal Constitucional que decidir eso en vez del Poder Ejecutivo. No, porque hay una facultad constitucional que se le reconoce al presidente de la República, que es, entre nosotros le llamamos la observación, que no es mirar la ley, es decir, que sobre qué donde el presidente expresa cierta inconformidad con... Inclusive una de las cosas fundamentales, a veces una ley es buena, sin embargo el momento no es oportuno, a veces no es la oportunidad de que una ley. Entonces, eso existió, viene desde antiguo, incluso se le llamaba el veto. Sí, eso le iba a decir, si hay veto o observación. Entonces el veto es una especie en los gobiernos despóticos, los gobiernos dictatoriales, se ejercía esa facultad donde el Ejecutivo podía aniquilar la ley por medio de un veto. Evidentemente que esos tiempos fueron cambiando y en las constituciones modernas lo que si se quiere tiene el Poder Ejecutivo es un veto condicional. Un veto condicional, es decir, condicionado a que si el Congreso vuelve y aprueba la ley con las mayorías que exige la Constitución, se le impone la promulgación y la publicación. Incluso en la Constitución del 2010 creamos remedios desde la Comisión para evitar, porque en el gobierno pasado aquí, por ejemplo, se le imponía una ley al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que promulgarla, es decir, firmarla y ordenar que se publique en la Gaceta Oficial. A un disgusto. Y entonces lo que se hacía antes era que la dejaban, no la promulgaban, la dejaban ahí como una entelequia. Ahora hay un mecanismo automático que dice que si el presidente no la promulga y la publica en los plazos constitucionales, esa ley se presume aprobada. Y el Congreso puede ordenar su publicación directamente, la Cámara donde se aprobó. Es interesante el tema y vamos a entrar ahí, pero antes de ahí, usted decía ahorita sobre convenios internacionales. Hay algunas teorías que establecen que los convenios internacionales son convenios supranacionales y que lo que se establece en esos acuerdos internacionales está por encima de las decisiones de los tribunales ordinarios dominicanos o de los tribunales constitucionales. Acláranos ese caso. Bueno, en el derecho internacional hay incluso teorías. Recuerdo, aunque yo no, por lo que di en la universidad, que hay una teoría que se llama el monismo, que considera que el derecho internacional se le impone a los derechos nacionales, que los estados nacionales están subordinados a las decisiones del derecho internacional. Es una teoría. Sí. En la práctica eso es posible. No existe otra que se llama el dualismo,
no, porque por el contrario considera que los estados son iguales. No son iguales, sabemos que hay uno más fuerte que otro y que tienen mayor tecnología que otro. Porque, por ejemplo, un estado puede hacer valer su soberanía hasta donde tiene tecnología para hacerlo. Cuando a uno puede venir en este país, por ejemplo, un avión espía puede fotografiarnos hasta el subsuelo y saber que hay cosas que nosotros ni sabemos que tenemos. Pero yo nunca he sido partidario de esa teoría de considerar el derecho internacional por encima del derecho nacional, por la sencilla razón de que los mecanismos de negociación de los convenios y tratados internacionales la hacen los estados en virtud de los procedimientos que establecen la Constitución. O sea, la misma Constitución es la que manda a establecer. Entonces, si el presidente de la República, la Constitución le dice que puede celebrar convenios y tratados con otros estados y que debe someterlo al Congreso para su ratificación, ¿cómo es posible que el jefe de Estado pueda pactar algo que está por encima de nuestro ordenamiento constitucional interno? Tiene que afinar ahora, con la Constitución. Por eso la Constitución actual habla de que se consideran como al mismo nivel, como parte. Por ejemplo, en derechos humanos, los convenios de derechos humanos se convierten como que se consideran integrados en la Constitución, pero no por encima de ella. Sin embargo, hay convenios que fueron asumidos por el Estado Dominicano antes de esta Constitución. ¿Esos convenios pueden ser revisados por el Tribunal Constitucional? Pienso que sí, es una buena idea, porque para que afinen con la Constitución. El mecanismo de la revisión previa fue instituido en el 2010. Entonces podrían haber tratados anteriores que lesionen la Constitución o que violen o vulneren la Constitución. O sea que sería interesante entrar en esa materia. Volviendo otra vez sobre la pregunta de Luis, porque es el tema del momento, las observaciones a la ley que declara Loma de Miranda, hay una discusión ahora mismo de que se establece de que la ley, el presidente no tiene capacidad de veto. Hay unos que dicen que la ley tiene que seguir su curso y que después del Senado tiene que ir a la Cámara de Diputados para conocer las observaciones. Y hay otros que plantean que la ley murió prácticamente ahí, en este proceso. En la última cámara que lo vio. En la realidad eso es lo que ha pasado, la ley está muerta ya. Y es ley, era ley. Era ley. No era un proyecto, porque esa es otra de las confusiones que hay. Pero la Constitución lo establece. Establece la muerte del proyecto, de la ley ahí. Sí, sí. Porque que al devolverla, el presidente a la Cámara donde procede. Sí, el Senado en este caso. El Senado pudo aprobarla con una mayoría de dos terceras partes. Dice el 102. Y la Cámara de Diputados hacer lo mismo y enviársela de nuevo al Ejecutivo y tenía que promulgarla y publicarla. Sí, porque la ley... al Senado ya acoger las observaciones, ya no tiene que ir a la otra Cámara, que va, porque va a haber una disparidad. Si la aprueba la Cámara de Diputados, ya es que para que una ley pase, tienen que estar de acuerdo las dos cámaras. El pasado jueves, el doctor Vidal Potentini estableció que el artículo 102 establece que esa ley o sus observaciones tienen que seguir el curso y que si no afinan, como lo establece el artículo 99, que es donde se perfecciona la ley en ambas cámaras, establece el mecanismo, entonces dos legislaturas se tienen que promulgar la ley, que no hay capacidad de veto del presidente de la República. Mire, el artículo 102 dice que cuando una ley es aprobada, la segunda cámara que la aprueba, la remitirá al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. Y hubo observación. Ok. Entonces el Ejecutivo tiene unos plazos para hacer eso. 5 días porque se trató de emergencia. 10 días porque fue declarada de urgencia. Exacto. Son 5 días. Y 10 días en los plazos normales. Claro. El Ejecutivo ejerció el derecho constitucional de la observación. Es decir, de expresar que no estaba de acuerdo con la ley. Sin embargo, el artículo 102 establece que el presidente tiene que precisar los artículos y motivarlo. Y él dijo que era la ley entera.
todos los artículos. Porque así como él dice uno, puede decir 10. Sí. Entonces, la ley tenía 10 artículos, todo. Él los observó total. Entonces, dice que cuando la ley llega, en este caso al Senado, que fue de donde procedió, de donde se envió al Ejecutivo, el Senado en ese caso debió ponerla en el orden del día, en la siguiente sesión. Como lo hizo. Y entonces el Senado actuó conforme lo hizo. Y que esa ley, hasta ser aprobada o rechazada la observación, al decir que acoge la observación, si va a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados dice que acoge también la observación, se quedó ahí. Si la Cámara de Diputados rechaza la observación, por disparidad en ambas cámaras se cae también. Entonces, la situación del 102 o 103, creo 103, de las dos legislaturas. El 103 dice que cuando el presidente observa una ley y la envía al Congreso, a la Cámara de donde procedió, si la Cámara no la pone en el orden del día, al día siguiente, y deja ese proyecto ahí, ese proyecto inactivo pasa 2 legislaturas ahí. Hay que promulgarla. No, dice que se consideran aprobadas las observaciones que hace el Ejecutivo. Por eso yo sostengo, eso es nuevo en la Constitución, incluso hay una aparente contradicción entre el 102 y el 103. Porque mientras uno manda que esa ley debe discutirse en una única en la próxima sesión y en una única lectura, la ley, porque no es la observación, entonces, es que se le aclarando que no hace Demóstenes Martínez. Pero precisamente es la ley. Sin embargo, el legislador le ha dado un plazo que se le da a los proyectos de leyes, que es las 2 legislaturas. Sí. Es decir, que ahí hay como una contradicción, porque como eso, ¿la debo discutir en única lectura en la próxima sesión o la puedo dejar 2 meses? Después de dar la opción de postergar. Digo, es que ahí hay una contradicción. Es que el 102 establece, que es lo que nos aclaraba Demóstenes Martínez, que preside la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, que el 102 establece que es la lectura de la ley, no de la observación. Exactamente. En única lectura la ley. Si se aprueba las 2/3 partes, entonces se envía a la Cámara de Diputados. Las leyes se consideran perfectas desde que ambas cámaras aprueban un proyecto. Sí. Las 2 cámaras están de acuerdo. Hasta en la coma. Ya es una ley. Ya incluso la Constitución dice enviará la ley al Ejecutivo. Y al Ejecutivo dice, devolverá la ley al Congreso con las observaciones que tuviere. Entonces, son 2 situaciones totalmente diferentes. Y lo que ha hecho la posibilidad era que la dejaran ahí y que en 2 legislaturas se estableciera que se consideraban válidas las observaciones. Entonces yo le digo, ¿y qué pasaba con la ley? Si se consideran válidas las observaciones, también se caía. Doctor, entonces eso no significa, no equiparamos esas observaciones como una capacidad de veto que usted cuestionaba. Bueno, es un veto condicional. Un veto condicional. Condicional, porque si las cámaras, cosa muy inusitada, que 2 cámaras que declararon días anteriores que ese proyecto era de urgencia, eso le iba a decir, que era la necesidad, al otro día, a los 2 o 3 días, devuelven la ley, de una vez dice el vocero que ya van a acoger esas observaciones. Parece ser que el propósito que se perseguía con eso, la diablura política se perseguía, se logró. Y como ya se logró... Hay un lenguaje gestual, doctor, la diablura. La bellaquería. ¿Qué es eso? Así, el gestual. La bellaquería. José Darío Suárez, maestro, profesor de Derecho en las importantes universidades del país, es nuestro invitado en el día de hoy, experto constitucional, y nos da una cátedra en el día de hoy precisamente sobre el tema. Estamos en la parte final del Café de los 55 con José Darío Suárez, experto constitucionalista. Estamos hablando sobre la ley Loma Miranda, que ya fue eliminada como ya por ley se establece en la Constitución. La decisión del presidente en sí de observar todos estos artículos que uno no entiende,
porque si ya había un consenso y se supone que estudió, se sabía que no iba a chocar con la Constitución, pero finalmente una decisión del presidente de observarla. Esa decisión del presidente, ¿cómo usted la considera? Bueno, si bien es cierto que en esta observación se engloban muchos aspectos, porque hay aspectos geológicos, mineros, sociales, económicos, pero el aspecto jurídico, que es en lo que a mí concierne, yo diría que las razones que invoca el presidente son irrefutables. Irrefutables. Desde el punto de vista jurídico. Razones de sobra. ¿Hay inconstitucionalidad en la ley? Ahí sí. Hay mucho. Fíjese que el presidente fue quizá un poco delicado. Dice, tengo dudas sobre la constitucionalidad de esta ley. No dice claro, pero cita 15 artículos de la Constitución. Para mí, si fue él, es un genio constitucionalista, y si no, tiene buena asesoría. Buena asesoría en materia constitucional. Y después que cita como 15 artículos de la Constitución, entonces entra un poco al plano internacional, al asunto de los convenios. Por ejemplo, hay una convención de Viena que nosotros tenemos suscrita, que se trata sobre el derecho de los tratados, y dice que un Estado, y nosotros suscribimos esa convención, un Estado no puede valerse de la legislación nacional para desconocer una obligación internacional que ya asumió en un convenio. Y se cita, hay un compromiso internacional con la Confederación Suiza de protección a la inversión minera, que ya el Estado tiene un contrato de concesión ahí en esa loma. De concesión de exploración, pero no de explotación. De concesión, no sé de qué, pero de concesión, la tiene. Pero ahí entra en contradicción entonces, doctor. Usted planteó hace un ratito que ciertamente los convenios tienen que armonizar con la Constitución. Sí, es correcto, pero oiga, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Es que el convenio, él no puede obligarse conforme a un convenio y después decir que la ley tal interna, en virtud de esta ley voy a violar el convenio. Eso es lo que él no puede hacer. O sea, el convenio debe corresponderse con las leyes y con la Constitución al momento de celebrarlo. ¿Entiendes? Okay. Finalmente, doctor, la nueva Constitución, las acciones del Tribunal Constitucional benefician a la República y a la sociedad dominicana. En términos generales, sí. para concluir y resumir todo lo que hemos conversado en el día de hoy. Yo pienso que solo el hecho de un tribunal constitucional, de estar funcionando como está, ha sido una garantía que se ha sumado para evitar las violaciones constantes a la Constitución de la República. Recuérdese que la Constitución aquí anteriormente no tenía el sitial que le correspondía, al extremo de llamarla pedazo de papel, así como quien dice, lo que está ahí se viola. Claro, eso lo dijo Ferdinand Lasalle en el 1919. Y lo repitió Balaguer. Y Balaguer lo repitió, a considerarle un pedazo de papel, pero ese Tribunal Constitucional es un guardián de la constitucionalidad, de respeto a la Constitución de la República. Y es un freno, ha venido a ser un freno a la arbitrariedad de los poderes públicos. Y desde ese punto de vista yo creo que estamos ganando. Ojalá, evidentemente, que un tribunal constitucional, digamos, desencausado, podría ser un instrumento diabólico, porque no hay más allá del tribunal constitucional. Por eso, en el nombramiento tiene que haber una rotación. Cada 3 años van a entrar miembros al tribunal nuevos. La tercera parte de la matrícula del tribunal tiene que renovarse cada 3 años. Y se van dando de manera periódica para no, ¿verdad? Para no desmantelarlo. Claro, en el primero hubo que hacer algunos ajustes porque en el primero no se podía dar
tenían que durar el tiempo requerido. ¿Hay algo pendiente de la Constitución del 2010? O sea, hay algunos transitorios, Sí, claro. hay algunos mandatos muy puntuales que establece la Constitución para que se adecue la legislación ordinaria a la Constitución. ¿Hay algo pendiente? Hay como 40, bueno, la Constitución manda como la redacción al Congreso, como de 48 leyes. Yo digo 48. ¿Y bueno, todavía andamos por dónde? porque hay las 48 leyes del poder, pero Bien. son como 48 leyes y no ha habido una producción legislativa muy abundante, ¿no? Por ejemplo, todo eso de los referéndums, todo eso tiene que aprobarse hay que establecer en una ley. No basta que la Constitución diga que se aprueba, que el plebiscito o el referendo, que se puede hacer un referéndum. No hay reglamentos Si de eso. no hay un procedimiento Ok. para hacer eso va a quedar como una letra muerta. La Constitución ordena crear reglamentos para cada caso. Manda cada cosa. Manda también. Esto se determinará, los detalles serán arreglados. Por eso el empeño de modificar el Código Procesal y el Código Penal para adecuarlo a la Constitución. Eso no tiene nada que ver con eso. Pero hay mandatos específicos. Aunque sí habría también que adecuarlo. De paso, aprovechar para adecuar cualquier divergencia que tengan esas leyes con la Constitución de la República. Doctor, 1.000.000 de gracias por el esfuerzo. Buen día. Esperamos que haya sido del agrado de todos los amigos televidentes que hoy nos han dispensado, como siempre, su atención.